Los vamos a acompañar aconsejándoles sobre la evaluación interna de la sociedad digital, así se llama este seminario, Apoyo a la evaluación interna de la sociedad digital. Este webinar lo vamos a dar Eli Bonfim, que está en Brasil, y de mi parte Marta Kingsland, que estoy en Argentina. Por otro lado, Laura Barlas, desde Estados Unidos, va a ser también nuestro apoyo y es quien nos ayudó también a organizar este seminario. En principio, queremos bueno, agradecer a la IB por habernos elegido para trabajar en este tema y vamos a empezar con el primer em, objetivo de esta noche, que es precisamente orientarlos a ustedes de cómo participar. Ustedes en este webinar que damos por Zoom tienen el chat mediante el cual les pedimos que se vayan, sobre todo presentando desde qué parte del mundo nos están escuchando, están atendiendo. Sabemos que la mayoría va a estar desde América del Sur, pero quizá también tenemos la oportunidad de contar con otros colegas que están participando de este webinar. Les pedimos para un mejor desenvolvimiento de esta charla que silencien sus auriculares o altavoces porque al final de la misma van a tener la oportunidad de realizar sus preguntas y nosotros responderlas. Por eso les pedimos que mientras nosotros vamos dando nuestra charla, pueden escribir las preguntas en el chat y después vamos a tener tiempo para responderles todas sus inquietudes. Por otro lado, ustedes también pueden tener, si no hablan español, la oportunidad de poder ver la transcripción, que Zoom tiene una herramienta que ustedes tienen ahí el loguito, las dos C, y eso, bueno, les va a permitir también poder seguir nuestra charla. Pasando al próximo slide, nosotros queremos, mediante esta charla también, introducirlos en una de las nuevas herramientas que tenemos, que nos aporta la IB, que es precisamente IB Exchange. Es una nueva plataforma a la cual ustedes pueden ingresar desde su cuenta de MyIB y tienen una serie de recursos, eventos, novedades. Pueden también participar conjuntamente con el resto de la comunidad, pueden colaborar. Por eso es muy importante que ustedes, si aún no lo han hecho, traten desde MyIB, desde su cuenta de MyIB, poder acceder a IB Exchange, porque realmente es una herramienta muy importante y ahora también la estamos promocionando mucho desde nuestro idioma español. Así que van teniendo también bastantes actividades. Es más lo que hasta ahora hay en inglés, pero de a poco también estamos cubriendo la parte de español. Por otro lado, bueno, como yo les decía, ustedes desde MyIB tienen este icono que es precisamente IB Exchange y ahí, por medio de ese icono, es donde ustedes van a poder participar. Bueno, por otro lado también, cualquier duda que tengan, está el soporte del Bachillerato Internacional. Acá ustedes tienen el acceso mediante el cual van a poder, se van a poder ser contenidos mediante este soporte. Por otro lado, vamos a empezar entonces con el proyecto de indagación, que como ustedes saben es precisamente lo que corresponde al componente de la evaluación interna. Tanto Eli como yo estamos trabajando hace muchos años conjuntamente y bueno, les presento a Eli quien va a ser el que va a disertar sobre la primer parte de de este proyecto y él es el Principal Examiner de evaluación interna, así que bueno, los dejo en la voz de él para que puedan empezar a trabajar.
y sobre todo a obtener toda la información que les va a poder dar. Yo ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para que él pueda compartir la suya y bueno, los dejo en manos de Eli. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá. Mi nombre es Eli Bonfim, yo soy de Brasil. Gracias, Marta, por su introducción. Yo soy profesor de TISG y de ahora, naturalmente, de Sociedad Digital y tengo estado como profesor de esta disciplina por 28 años. Entonces, tengo un poco de experiencia para compartir con ustedes. Seguimos entonces para el proyecto de indagación de sociedad digital. El proyecto de indagación es un componente esencial del curso de Sociedad Digital. Este seminario web ofrecerá orientaciones sobre el proyecto de Sociedad Digital basadas en los informes de evaluación más recientes, con el fin de apoyar a los docentes como tanto a docentes como a los estudiantes de Sociedad Digital. Se hará especial énfasis en los cambios más recientes en los criterios de evaluación y en cómo estos influyen en el desarrollo y la calificación del proyecto de indagación. El proyecto de indagación es un requisito común tanto para estudiantes del nivel alto como para el nivel medio. Para el nível médio, é 30%, vale 30% da nota final. E para o nível superior, 20%. Então, é muito extremadamente importante para o curso de Sociedade Digital e para o sucesso de los estudiantes. É uma investigação individual sobre os impactos e implicações de los sistemas digitales para personas e comunidades. Aproximadamente 30 horas de tempo se asignam em la classe para o projeto, pero também se requer tempo adicional para investigação e desenvolvimento. Se um estudante quer obter um 7, todo começa com o projeto. E normalmente les digo a mis estudiantes que este é o elemento mais fácil para alcançar o 7, porque não depende das condições que o estudante está enfrentando em esse dia. Em um exame, o estudante pode estar bem preparado, pero quando se apresenta, pode sentir-se enfermo, pode estar nervioso, pode ter haber dormido mal, e sua calificação pode não reflejar exatamente o que é capaz. É diferente com o projeto de indagação, porque se realiza a lo largo de várias semanas ou vários meses. Por isso, é possível para que o estudante realize um trabalho excelente, sempre que claro, esté dispuesto a hacerlo, porque puede elaborar un borrador y puede perfeccionar su trabajo. Presentará el borrador al profesor, el profesor proporcionará una retroalimentación completa del proyecto y el estudiante aún podrá mejorarlo. Así que se dan todas las condiciones para que el estudiante obtenga una buena calificación en el proyecto de indagación. Antes de começar o projeto, é importante considerar o tempo que se vai a dedicar para o trabalho, para trabalhar em el mismo, que é um trabalho individual, que há de começá-lo finalizando os últimos meses do primeiro ano da asignatura, de haver trabalhado com os alunos com textos e temas da asignatura de Sociedade Digital, de considerar a importância de aplicar as 3C em o processo do documento de investigação e que os alunos estejam preparados para desenvolver um bom material em la multimídia.
O projeto de investigação implica utilizar o processo de investigação para levar a cabo uma investigação inicial e planificar um enfoque de investigação, desarrollar e refinar este enfoque, explorar e recopilar investigações de fuentes secundárias e primárias diversificadas e relevantes, investigar os impactos e implicações de los sistemas digitais para pessoas e comunidades, desarrollar hallazgos y conclusiones, desarrollar las habilidades requeridas para preparar y grabar una presentación multimedia, revisar el documento y la presentación del proceso de investigación y recibir y actuar sobre la retroalimentación del profesor en cada etapa del proceso de investigación. Ahora bien, o projeto de indagação está composto por dois elementos que resumem a ideia do curso de Sociedade Digital. Um é o documento escrito, chamado Documento do Processo de Indagação, que tem aproximadamente 1.500 palavras. Para redatar este documento, o estudante deve realizar investigação e também deve desarrollar pensamiento crítico y análisis. Esta es la primera parte. La segunda parte del proyecto de indagación es la presentación multimedia. Consiste en un vídeo multimedia que demuestra la creatividad del estudiante, su capacidad para expresar sus habilidades como investigador y de comunicar adecuadamente sus hallazgos y sus conclusiones. O estudante investiga, analisa, cria, tem iniciativa, assume riscos, intenta coisas novas e comunica. Muitas habilidades se evaluam aqui através da apresentação. Há também um terceiro elemento, que é a lista de referências, porque é muito importante que o estudante muestre evidência de onde provém sua investigação. Por lo tanto, todo deve estar referenciado e citado em um momento de seu uso. Aqui está os critérios, a lista dos critérios, e qual é sua pontuação para um total de 24 pontos. Eu vou falar destes dois primeiros critérios, critério A e critério B, que estão em o documento de indagação. Depois que o professor haya apresentado em classe a visão geral do projeto, o estudante tem dois possíveis enfoques para começar. O primeiro é que o estudante proponga uma ideia, um tema que gostaria de investigar e apresentar, por exemplo, inteligência artificial, ou robótica, ou redes sociais, ou qualquer outro tema que esteja dentro do âmbito de sociedade digital. Com esse tema em mente, o estudante buscará artigos de notícias e livros que tratem sobre dito tema. Uma vez que haya encontrado os artigos adequados, poderá formular uma pergunta de investigação e começar a investigação assim que o professor ha aprovado seu tema. Um segundo enfoque, que me parece mais lógico, consiste em começar explorando diferentes artigos, vendo notícias de TV ou em YouTube e temas relacionados com sociedade digital, hasta que um tema surja a partir de algum artigo ou notícia que haya lido ou visto. A partir deste tema, o artigo, o estudante pode buscar outras fontes que analisem o mesmo assunto desde distintas perspectivas. Luego, formulará a pergunta de investigação e dará início à sua investigação. Entonces, nuestro estudiante ya tiene un tema en mente y ha formulado una pregunta de investigación. La presenta ao professor e o professor la aprova e agora é momento de começar a redatar o documento de investigação para o critério A e B. Critério A tem uma extensão recomendada de 300 palavras.
pero es recomendada, no es obligatoria. La diferencia es que el documento de indagación no puede tener más que 1500 palabras. Entonces, si escribe más en el criterio A, no va a poder escribir tanto en el criterio B. Y de la misma manera, si escribe menos palabras que 300 en el criterio A, tiene la posibilidad de escribir más palabras en el criterio B. Todo depende donde faltan detalles, donde el estudiante necesite más espacio. Pero tenga en mente que el máximo del documento de indagación es 1500 palabras con 300 recomendadas para el criterio A. Vamos ver lo que es necesario para que el estudiante obtenga 3 puntos, que es el máximo en criterio A. El criterio A tiene ahí 5 elementos. Una pregunta de indagación, un ejemplo de un mundo real que está conectado a la pregunta de investigación y las 3 Cs, conceptos, contenidos y contextos del curso de Sociedad Digital. Es importante que el aspecto central, la pregunta de indagación, sea una pregunta bien específica y no amplia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque se va a formular una pregunta muy amplia, no puede tener una respuesta que sea específica y va a tener una respuesta que puede ser apropiada para unas personas, pero no para otras. Y entonces es importante que tengamos una investigación que nos traga una respuesta específica. Voy a les dar un ejemplo. Esta es una pregunta amplia acá. ¿Cómo influyen las redes sociales en la percepción de identidad de los adolescentes? ¿Por qué es amplia? Porque hay muchas redes sociales. Facebook, WhatsApp, Instagram, X y así va. Eh, ¿Cómo influyen las redes sociales? Cada una puede influir de una manera diferente. Y acá, la percepción de identidad de los adolescentes. Hay millones, si no billones de adolescentes en todo el mundo. Entonces, no podemos imaginar que una respuesta para esta pregunta sea para todos los adolescentes del mundo. Entonces, sugerimos que se haga una pregunta específica con una red social, como Instagram, por ejemplo, y una limitación geográfica de dónde están estos adolescentes, como en el ensino medio de la escuela y el nombre de la escuela donde está el estudiante. Porque en este caso, el estudiante puede proceder una investigación primaria. Puede entrevistar sus profesores, puede hacer una encuesta con sus colegas de escuela y la respuesta va a ser relevante y no una respuesta que es amplia y que no está no es para todas las personas del mundo, no se aplica a todas las realidades. Entonces, tengo esto en mente de siempre que sus estudiantes vengan con una pregunta de investigación, que esta pregunta tiene que ser más específica. Y si no es específica, el estudiante no va a tener 3 puntos en el criterio A, pero só 2 puntos máximo. Vamos a volver acá los otros aspectos. El ejemplo del mundo real es un ejemplo, probablemente aquele artículo que el estudiante encontró y que le dio la idea de empezar esta investigación. Entonces, se necesita que en el criterio A, en el documento del proceso de investigación,
se há um parágrafo com uma porção deste exemplo. Aqui temos uma situação desta. ah, Apenas uma parte de um parágrafo onde o estudante disse: é o artículo um braço robótico hecho com tecidos humanos. É um artículo de El País. O estudante tem que citar de onde vem este artículo e apresentar um pequeno sumário deste artículo. Este artículo, como he dicho, tiene que tener conexión con la pregunta de investigación. Y los otros tres elementos están acá. Conceptos, contenidos y contextos del curso. Eh, Tenga en mente que hay una limitación de palabras en el criterio A. Cosa como 300 palabras, más o menos. Y aquí se dice que hay que tener una explicación minuciosa de la conexión. Entonces, mi sugerencia es que no hable de muchos conceptos, muchos contenidos o muchos contextos. Uno es suficiente, un concepto, un contenido, un contexto, máximo dos de cada, los cuales tienen una conexión con la pregunta de investigación. Es importante que sea el principal de estos tres Cs. ¿Por quê? Porque assim poderá explicar a conexão entre a pergunta e o conceito, a pergunta e o conteúdo, a pergunta e o contexto de uma maneira mais minuciosa. Se vai explicar a conexão com três conceitos ou quatro conceitos, vai ter uma explicação muito superficial. Então, aqui, menos é mais. Menos conceptos, más explicaciones. Entonces, este es el criterio A, pregunta específica, ejemplo del mundo real conectado con la pregunta y las tres Cs conectadas con la pregunta, con el ejemplo del mundo real. Se explica la conexión, no se explican los conceptos o contenidos o contextos, pero se explica la conexión que hay y detallada. Ok. Creio que é todo o que necessitam saber. Aí está, isto é importante também. Como vamos a estruturar isto em documento? A melhor maneira é assim. É o exemplo do mundo real e logo depois conceito. E se usa a indicação do guia de TISG, de Sociedade Digital, perdão. É, tema 2.7, valores e ética. Subtema 2.7a. Assim, o examinador já sabe que vai falar de este tema, de esta conexão. Contenido. Tema 3.5, meios digitais, subtema 3.5. Acá o estudante usou dois contenidos, está bem, pero preferia eu um solamente. Tema 3.6, inteligência artificial, subtema 3.6b, e aí vai com o contexto. Mesma coisa, e aí está cerrado é o critério A. E vamos então ao critério B. Critério B tiene tres puentes. O critério B, desde o último guia, agora se chama fuentes, porque está apresentando as fuentes de discussão. A extensão recomendada do critério B, como he dicho anteriormente, é 1.200 palavras, pero depende do critério A. Se o critério A tem mais que 300 palavras, não vai poder ter 1.200, pero no que falta para 1.500. Então, mais ou menos 1.200 palavras, com um máximo do documento de indagação de 1.500 palavras. Isso é importante porque o examinador não lê o documento depois de 1.500 palavras. Então, se o estudante escreve muito, perde pontos aí. Esta secção demonstra como se realizou a investigação mediante uma
discusión de las afirmaciones y perspectivas de estas tres fuentes. Importante, solo tres fuentes, no más que tres fuentes. El examinador no va a leer una cuarta fuente, una quinta fuente, una sexta fuente. Tres fuentes solamente y les demuestro cómo deben presentarse en el documento de investigación. Ahí está. Hay una separación entre el criterio A y el criterio B. No se debe escribir todo el documento como un mini ensayo. No. Criterio A separado del criterio B. Ahora empezamos criterio B. Ahí está la primera fuente. Ahí tiene el link de la página, tiene el título, tiene toda la información de la referencia. Esto no cuenta en el número, el conteo de palabras, pero hay de tener acá y ahí sigue con la discusión. Cuando termina la discusión, nuevamente, fuente 2 y ahí tiene el título, el link de la página y la discusión. Terminó, encerró, fuente 3. Y no hay necesidad de tener introducción, no hay necesidad de ter conclusión antes y después de las tres fuentes, porque hay una limitación de palabras. Entonces, que sus estudiantes no percam tempo com escrever introduções ou conclusões. Solamente as três fuentes com a discussão. Isto que é o importante. Vamos a ver como se pode obter os 5 a 6 pontos. Hay una discusión minuciosa de las afirmaciones y perspectivas de cada fuente que incluye una justificación clara de su utilidad en la indagación. Entonces, lo que es importante en este criterio para cada fuente es que se presente uma discussão de diferentes perspectivas para o mesmo tema. Como serão estas perspectivas? Pode ser, por exemplo, uma fuente tem uma perspectiva positiva do tema, a segunda fuente uma perspectiva negativa, a terceira fuente tem as duas perspectivas, ou ventajas, desventajas, ventajas e desventajas. Ou uma perspectiva somente diferente, a maneira de observar o tema. Isto é que é importante, uma discussão destas afirmações e perspectivas. Há de ter uma justificação clara. Isto é extremadamente importante, que o aluno explique, justifique por que vai a usar esta fuente em sua investigação. Então, o estudante tem de escrever muito claro: esta fuente é importante para minha investigação, porque, e aí disse por quê. Ou esta investigação é importante para mim, é útil para minha investigação, porque, e aí disse. E então são elementos necessários. Assim como é necessário que se demonstre a credibilidade de la fuente. Há várias maneiras de demonstrar que a fuente é uma fuente em que se pode confiar. Ah, deve, por exemplo, apresentar a origem e o propósito da fuente, o significado desta fuente, os métodos que utiliza, corroboração e uso da fuente, porque pode ser que esta fuente é citada em outras fuentes, assim demonstra a credibilidade desta fuente. Então, estes são os elementos do critério B em las três fuentes que se utilizam. É importante. Há de ter um uso coerente em la apresentação multimídia. Se o estudante justifica
é o uso de uma fuente em el documento de investigação, pero no usa la fuente en la presentación, entonces la justificación pierde su validez. El estudiante tiene que escribir por qué esta fuente es importante para la discusión y después usar esta fuente en la multimedia, que es el tema que mi colega Marta va a hablar dentro de instantes. E aí está, então, é o critério B, solamente relembrando que há que ter uma certa organização e equilíbrio em la discussão. Uma discussão sempre tem diferentes perspectivas, perspectivas variadas, que então as fuentes não devem ter a mesma postura, que as perspectivas estejam claramente explicadas, que se estabeleça a credibilidade da fuente e que se justifique cada fuente para a investigação. E aí se encerra critério B e quero também rapidamente falar do terceiro elemento que se apresenta em el documento documento de investigação, que é a lista de referências bibliográficas, que se apresenta bajo critério B. Critério A, depois critério B, e depois a lista de referências bibliográficas. E aqui está a página que podem consultar em el guia, página 69. Tiene todas as informações que o estudante necessita em las referências. Todo o material, artículos que usa, fuentes que usa em el processo de investigação escrito, assim como em la multimídia, tiene que se apresentar em la lista de referências bibliográficas. E com estes elementos, apelido do autor, título da fuente e por aí vai. E também é muito importante que em todos os momentos, quando se apresenta uma nova fuente, tanto em documento de indagação como em la multimídia, se cite a fuente. E para a cita, aí está também o que é necessário citar. Isto normalmente se hace como por escrito em los slides e se apresenta acá também, como observaram em o processo de documentação, porque quando empieza a fuente, aí está a referência. Quando habla exemplo da vida real, lá está a referência também. E seguindo a lista de referências bibliográficas, se pode apresentar um apêndice. E neste apêndice se inclui todas as evidências da investigação. Por exemplo, se o estudante realizou na entrevista, devem incluir-se as perguntas e a transcrição de las respostas em este apêndice. Se se aplicou uma encuesta, deve-se apresentar os resultados desta encuesta. Alguns estudantes também usam o apêndice para incluir um guião de apresentação multimídia. Isto não é obrigatório, mas ajuda ao examinador, se por acaso não entende o que o estudante está falando em la multimídia, pode seguir o guião e assim sabe o que o estudante disse durante sua apresentação. E qualquer outra documentação relevante é importante que, para que facilite a compreensão do projeto, também pode incluir-se em los apêndices. Creio que já falei demais e minha colega Marta está preparada para dar continuidade, assim que vou a parar acá e passo a palavra a Marta. Que continue e regresso depois para perguntas. Bueno, Eli, muchas gracias, muy claro todo y hay dos preguntas hasta ahora que son relacionadas con el criterio A y B, que las vamos en todo caso a responder al final. Yo ahora lo que voy a hacer es compartir mi presentación y me voy a ir, creo que están viendo. em, Tengo que llegar ahora al slide, disculpen esto, pero que
Acá estoy. Bueno, Eli nos habló bastante acerca de la importancia de comenzar el criterio A, teniendo en cuenta este esquema. Antes de seguir, les comento que yo también estoy involucrada en el IB desde el año 2006 aproximadamente. He dado tecnología de la información en una sociedad global y bueno, desde hace 2 años hemos cambiado hacia sociedad digital. Con respecto a las 3C, es importante siempre tener en cuenta este esquema. Este esquema está en la guía de Sociedad Digital y ese es uno de los materiales claves que no solamente ustedes van a tener al alcance para trabajar, sino que también lo tienen que tener sus alumnos, porque para ellos también va a ser un elemento muy importante para poder seguir adelante con no solamente todos los temas de la asignatura, sino también con este proyecto de evaluación interna. Por otro lado, tenemos que nosotros vamos a comenzar entonces ahora precisamente con lo que es multimedia. Y la presentación multimedia consiste en un video, pero un video que tiene que tener diferentes características. En principio, no tiene que ser un video que simplemente sea un collage de imágenes, sino que tiene que ser un video en el que el alumno demuestre que desarrolla diferentes habilidades que son propias del curso que va a tener durante 2 años relacionado con el IB y que va a tener que ir alcanzando, como poder analizar, poder evaluar, poder discutir, etcétera. Por eso, uno de los aspectos importantes que nosotros tendríamos que tomarnos cuando comenzamos con este proyecto es trabajar con ellos sobre lo que es hacer un video, es decir, buscar información que puedan reconocer las diferentes partes que puede tener un video para ser presentado, sobre todo desde este tipo de investigación, el poder, cómo se graba, cómo se le inserta el audio, etcétera. Son algunas clases que tenemos que tener en cuenta para que los estudiantes puedan tener éxito y puedan presentar un buen trabajo y que sea realmente un trabajo de multimedia. Vamos a empezar entonces con el criterio C. Como les dijo Eli, nosotros tenemos que, digamos, se fueron cambiando algunos criterios, como fue el caso, por ejemplo, del criterio B, que cambió el nombre, ahora tiene fuentes, y nosotros vamos a ver a lo largo de esta presentación de multimedia también algunas cosas que han cambiado. Por eso, en eso es lo que queremos también enfatizar mucho. Primeramente, cuando nosotros comenzamos a hablar de la presentación multimedia, ya estamos hablando del criterio C. ¿Qué tiene que contener y cómo tiene que presentarse este criterio? Primeramente, a lo largo de todo el video, nosotros vamos a trabajar con imágenes, vamos a trabajar con videos, partes de videos que pueden ser obtenidas de diferentes fuentes desde la web o propios videos creados por el alumno. Van a insertar ustedes seguramente entrevistas o encuestas que fueron haciendo sus estudiantes como fuentes primarias que tienen mucho valor también en el trabajo y que no es necesario insertar todo, sino algunas partes. Y después en ese apéndice que les mencionó Eli, que tiene que estar en el criterio B, es ahí donde ustedes tienen que poner por ejemplo, toda la serie de preguntas que fueron haciendo, las respuestas, etcétera. Algo importante, este trabajo es individual y si sus alumnos, alguno eligió hacer una monografía en sociedad digital, no puede ser el mismo tema con el que van a trabajar para el proyecto de evaluación interna. Con respecto al criterio, bueno, cuando comenzamos con el criterio C, vamos a comenzar con una introducción y en esa introducción, este video tiene que tener una duración de 10 minutos
y se fomenta el uso de materiales. Todo lo que haga el alumno de primera mano es lo mejor, es decir, crear sus propios videos, quizás si está usando inteligencia artificial, crear una imagen y que la fuente, incluso los prompts que él realizó para crear esa imagen, que también aparezcan dentro de ese criterio B. Y por otro lado, un audio explicativo de parte del estudiante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener el video? Como les dije anteriormente, las tres fuentes citadas en el criterio B es básico que estén. Los examinadores, cuando empiecen a corregir, van a empezar a corroborar que esas fuentes que se utilizaron en el criterio B estén dentro del video. Y no solamente que estén dentro del video, sino que esté la cita de dónde fue obtenido, es decir, el artículo, la fuente que ellos mismos pusieron en el criterio B. Como les dije, fuentes primarias, y lo importante también es que a lo largo del video se identifique con títulos para cada uno de los criterios. Por ejemplo, cuando empieza a desarrollar el criterio C, que aparezca el criterio C y el título que corresponde al criterio C, que esto lo dio Eli en las primeras diapositivas, y todo este material ustedes lo van a tener publicado en IB Exchange, tanto el video como el PowerPoint. Por eso ustedes van a poder volver las veces que necesiten para poder escuchar y leer los materiales sobre los cuales estamos trabajando. Por otro lado, todas las imágenes que se utilicen en la presentación tienen que tener la fuente. Ese también son detalles importantes a tener en cuenta, y que muchas veces vemos que eso no se respeta, y es importantísimo porque la fuente fue obtenida o el material fue obtenido de algún lado o generado por el propio alumno. Ahora, ¿qué tiene que tener entonces en este criterio C? Vamos a empezar con lo que es la introducción al tema. Va a figurar la pregunta de indagación, va a figurar la referencia al ejemplo del mundo real, va a presentar la conexión con las tres C, va a tener que explicar también los efectos y repercusiones en los sistemas digitales y su uso, va a analizar y evaluar los temas y se van a ir dando conclusiones parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta de investigación es la misma que comenzó en el criterio A. Es decir, que si nosotros vemos criterio A, criterio B, C, etcétera, etcétera, todo está unido. No podemos dejar de lado un criterio al hacer el video o la presentación multimedia, sino que todo está unido, todo está conectado, y cuando el corrector, el examinador corrige, va a ir viendo lo que se escribió en el criterio A, lo que se escribió en el criterio B, y que tenga relación con ese material de multimedia que se está presentando. Por otro lado, en general, no tiene que ser un video descriptivo, y que solamente quede estático de esos 10 minutos, a lo mejor 6 minutos en una misma pantalla. No, no es eso lo que buscamos, porque nosotros también lo que estamos esperando es la creatividad por parte del alumno. Por eso es bueno también, a medida que se va trabajando y se van desarrollando los criterios, ir haciendo conclusiones parciales. Con respecto a la introducción al tema, estos serían los puntos más fuertes que tienen que darse. Ahora vamos a ver cómo el alumno estaría obteniendo el 5 o 6, que es la nota máxima para este criterio. Dice, el análisis y la evaluación de los efectos y las repercusiones en las personas y las comunidades. Esto es importante porque nosotros estamos trabajando en esta materia con todo lo que es ciudadanía digital. Por lo tanto, todo lo relacionado con los temas digitales que trabajemos va a tener que tener repercusiones en las personas y las comunidades. Y eso se tiene que reflejar en la presentación multimedia que se está preparando, que son eficaces y continuos, es decir, cómo van afectando. Y esto es también una investigación muy importante. Por eso, Eli habló que en el criterio B
muchos estudiantes, y no es obligatorio, pero se aconseja que lo hagan, preparen un guión de cómo van a ir armando ese video en multimedia. Entonces, este guión les va a permitir poder ubicarse en el tema, qué es lo que quieren lograr, cómo ir avanzando, y a medida que después llevan a la práctica ese guión, pueden ir teniendo un seguimiento de qué es lo que quieren hacer y hacia dónde van. Y la última parte dice, bien fundamentados con pruebas. Nosotros lo que buscamos siempre son evidencias, es decir, que el estudiante, si está hablando sobre un tema, el estudiante seguramente no lo va a inventar. Entonces tiene que dar evidencias que son pruebas, fuentes que respalden esa información que el estudiante nos está presentando. Después tenemos el otro criterio, que es el criterio D. Este criterio es un criterio que cambió porque si ustedes se fijan ya en el título, no se, perdón, me fui para, ahí está. Si ustedes se fijan en el título, ya el título cambió y nos está hablando de lo que son tendencias emergentes y lo que son desafíos a futuro. Es decir, que esto no es lo mismo que las conclusiones parciales que el estudiante puede estar dando a lo largo del criterio C, sino que es una conclusión, pero que está relacionada más con lo que sería una discusión exhaustiva y fundamentada sobre las tendencias emergentes y los avances futuros. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, está el alumno hablando sobre un tema relacionado con robótica, bueno, seguramente, además de investigar toda la parte del sistema digital de cómo funciona un robot, las características que tiene, el impacto que tiene en el presente, a lo mejor lo lleva a, no sé, la industria automotriz, por ejemplo, que esa pregunta, como dijo Eli, que tiene que estar muy bien focalizada y centralizada, supónganse que lo lleva a la industria automotriz. Bueno, la idea es que pueda investigar y poder ver cuáles son las tendencias emergentes, sobre qué temas se está tratando, cuáles son los avances que se espera se desarrollen a futuro. Y todos los temas relacionados con nuestra materia cambian continuamente y siempre vamos a encontrar tendencias emergentes y avances a futuro. Por eso es importante tenerlo en cuenta cuando se va a ir trabajando sobre esta temática. Y esto no solamente es para el trabajo de evaluación interna, sino que a lo largo de los 2 años que nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos, fíjense que esto es clave. No nos podemos quedar con temas que ya pasaron, sino que tenemos que ir continuamente con temas nuevos, con temas que van surgiendo, cómo va evolucionando. Y por eso tenemos que tener muy presente la investigación también por parte del estudiante. Em, con respecto entonces a este criterio, el criterio D es uno de los que ha cambiado y fíjense que lo más importante es esto, el trabajar y fundamentar y poder discutir sobre lo que son las tendencias emergentes y los avances futuros. Entonces, de esa forma, el alumno va a obtener entre 5 y 6 puntos, pero acá es fundamentalmente poder desarrollar la habilidad que tiene el alumno para poder expresarse, para poder discutir. Recuerden que este trabajo no tiene que ser un trabajo en el que solamente nos dé contenido que nosotros podríamos entender y encontrarlos en cualquier fuente o dentro de las fuentes que nos está dando, sino que lo fundamental es que el alumno tenga la habilidad para analizar, para evaluar, para discutir, porque eso es lo que nosotros, los examinadores, y es lo que el docente a lo largo de todo el curso tiene que lograr en sus alumnos.
Con respecto a el próximo criterio, que es el criterio E, el criterio E, ¿qué tiene que contener y cómo presentarse? Acá es fundamentalmente cómo va a trabajar y cómo va a presentar ese material en multimedia, la presentación multimedia. Y acá hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y es que el estudiante acá va a tener que explicar por medio del audio. No es necesario que se presente la cara del alumno. Eso, más que nada, evitamos poder identificar al alumno, etcétera. Simplemente nosotros con el audio del alumno ya es suficiente. Pero es muy importante que ese video esté subtitulado, porque muchas veces lo que nos pasa es que los alumnos aceleran el video para tratar de compactarlo y lograr llegar a los 10 minutos y no pasarse. Lo importante es llegar a los 10 minutos y no pasarse, porque así como en otros criterios, Eli les dijo que no deberíamos corregir más allá de las 1500 palabras, en un video tampoco se tiene que ver más allá de los 10 minutos. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que o el alumno va muy rápido, porque con la ansiedad para no pasarse del tiempo, habla muy rápido y muchas veces nos perdemos en lo que está explicando. Por eso es que es importantísimo que el video esté subtitulado. Eso les pedimos encarecidamente porque es beneficioso para sus estudiantes y también para los examinadores. Entonces, dijimos que tiene que tener imágenes, tiene que tener partes de videos que pueden haber sido hechos por los alumnos o darnos las fuentes de donde se extrajeron partes de los videos, pero piensen que todo tiene que ser coherente con lo que se presentó en el criterio A y en el criterio B. Porque si nosotros encontramos temas que no tienen nada que ver, no, el estudiante va a ir perdiendo puntos. Y por otro lado, algo también que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que la idea del video no es que lean el criterio A y el criterio B. No, eso no lo tienen que hacer. Lo que tienen que ser es espontáneos y poder hablar, poder explicar, que nosotros o los examinadores nos demos cuenta que el estudiante entendió, que puede analizar, que hizo una investigación en muchas fuentes, porque acá tiene que demostrar que no solamente estén esas tres fuentes que sí o sí tienen que estar, que utilizó en el criterio B, sino que también tienen que estar otras fuentes y la evidencia de esas fuentes, que también tienen que aparecer cuando habla de las tendencias emergentes y los desarrollos a futuro. Todo tiene que estar con evidencia, porque el estudiante, para lograr enviar un buen material y demostrar que hizo un buen trabajo, no se puede quedar solamente con las tres fuentes. Tiene que haber investigado. Miren, nosotros estamos pensando que 20 fuentes son importantes que figuren como para que sea un muy buen trabajo. Y esas fuentes tienen que figurar, como lo manifestó Eli, en el criterio B. Nosotros muchas veces al corregir vemos que el estudiante escribe las tres fuentes del criterio B y después escribe otras fuentes utilizadas en el contenido multimedia o en la presentación. Y está bien, porque es lo que a nosotros nos da pauta que el estudiante ha investigado, pero que esas fuentes aparezcan también en el video como referencia. Em, entonces, para ir haciendo una síntesis y después les voy a mostrar algunos ejemplos. Las ideas deben organizarse con claridad, por eso no empezar directamente, porque los estudiantes les entusiasma mucho hacer el video. Entonces, enseguida ellos quieren empezar a trabajar, a hacer el video. No, lo importante es armarse el guión, organizarse las ideas, ir viendo qué parte van a analizar, qué parte pueden evaluar, dónde pueden generar una discusión.
Por otro lado, la presentación multimedia no debe superar los 10 minutos, como les dijimos, y también para el criterio A y el B, esas 1500 palabras. Y insistimos, la grabación debe tener una voz clara y entendible. No se aconseja aumentar la velocidad del video. Por otra parte, la presentación tiene que tener una sucesión de imágenes coherentes con el tema de indagación, es decir, coherente con lo que nos plantearon al principio, en la introducción, porque a veces también vemos que hay imágenes que no tienen mucho que ver con el tema y todo eso va en desmedro del trabajo que hizo el estudiante. Y las fuentes tienen que citarse cuando se utilizan en la presentación. Y eso es lo que ustedes en la guía pueden encontrar como evidencia, es la evidencia que nosotros vamos a buscar. Todo este material, todas estas, es decir, síntesis que nosotros estamos haciendo, está todo en la guía de Sociedad Digital. Por eso es importante que antes de empezar el trabajo, los alumnos tengan acceso a ese material, puedan ir leyendo, además de la explicación que ustedes les dan, que tengan a mano criterio por criterio. Y también es importante que tengan a mano la grilla de los criterios de evaluación. Estos pedacitos de imágenes que nosotros les ponemos con el puntaje, eso está en los criterios de evaluación en la guía de Sociedad Digital. Y es importante que el alumno sepa, porque con esa misma guía es que el evaluador va a corregir. Entonces, es lo mejor que les puede pasar, que tengan y sepan que para sacarse una nota 6 o una nota 3, según el criterio, van a tener que llegar a esos ítems que se les está recomendando. Por otro lado, acá tienen ustedes algunos ejemplos, ¿sí? De lo que sería una introducción. Por ejemplo, empieza el video, empezamos con la introducción, se nos presenta la pregunta de indagación. Esa pregunta de indagación tienen que seguir el consejo que les dio Eli, ¿m? Para que el alumno pueda realmente hacer una buena indagación, porque si es muy amplia se va a ir por las ramas y le va a ser muy difícil poder hacer una buena presentación. Y acá fíjense ustedes en la parte de abajo que dice a partir de este tema surge mi pregunta. Esto es una captura de pantalla y es precisamente la parte en la que hay subtítulos. Ustedes van a ver que en la mayoría de las imágenes que voy a ir pasando ahora van a encontrarse con esos subtítulos. Paso a otra. En esta, que también forma parte de la introducción, acá el estudiante claramente nos presenta cuál es el concepto, el contenido y el contexto con el que va a trabajar y en el que se basa su pregunta de investigación. Nos va a hablar también de lo que fue la investigación sobre el ejemplo del mundo real y sobre todo el consejo que dio Eli. Un concepto, un contenido, un contexto. Y a lo largo de la presentación nos va a explicar cuál es la conexión de la pregunta con ese concepto, por qué se considera un cambio, asimismo con el contenido y con el contexto. Y sobre todo, los contenidos, que ahí está la parte digital, tienen que ser explicados, tienen que dedicar unos pocos minutos, pero para que nosotros podamos entender y para que el alumno a su vez pueda hacer esa conexión de cómo funciona, por ejemplo, la inteligencia artificial en la pregunta que él le hizo, características, lo que es la inteligencia artificial. No vamos a buscar que se explaye mucho, pero sí que pueda indicar a qué se refiere y sobre todo usar algún vocabulario específico. Es decir, que son todas cosas que hay que tener en cuenta. Acá ustedes, fíjense que en este caso está hablando, está explicando algo de contenido digital y acá ven ustedes la evidencia. Acá el alumno indica la fuente, Andina 2023. Eso ya para nosotros es suficiente el saber que el alumno se basó en eso. Y esta fuente, lógicamente, tiene que estar en el criterio B, porque lo más probable es que el examinador vaya al criterio B para ver si esta fuente está. Después tienen también en esta otra captura, tenemos también
que explica algo de sistema digital, cómo funciona CRISPR. Bueno, fue algo relacionado con la pregunta de investigación que el alumno había hecho. Y acá vuelve a estar la fuente para la imagen, porque las imágenes también tienen que tener fuente. Seguimos y acá empezamos con otro tema. Entonces, lo importante es que a medida que el estudiante vaya empezando con temas diferentes, los ponga, los escriba, porque entonces cuando empezamos a corregir, vamos a ver, bueno, ahora el alumno está analizando y evaluando, entonces nosotros vamos a ir prestando atención al análisis y a la evaluación que el alumno está haciendo. Y acá, bueno, también tendría que tener subtítulos. Acá fíjense ustedes que esto lo más seguro es que sea una de las fuentes, de las tres fuentes principales que están en el criterio B. Eso también, incluso el alumno puede escribir entre paréntesis fuente del criterio B o cuando empieza a hablar nos va indicando cuáles son las fuentes específicas en las que se basó en su investigación y que están en el criterio B. Después tenemos, cuando llega la parte de tendencias emergentes y futuros desarrollos, bueno, acá hay una síntesis acerca de lo que iba a hablar el alumno. Entonces, lo importante es que vaya explicando cuáles son las tendencias emergentes, cuáles son los futuros desarrollos y también basándose en evidencia, porque esas tendencias emergentes el alumno no las va a inventar, sino que se basó en alguna fuente, por alguna investigación que hizo para poder trabajar sobre las mismas. Es decir, que acá ustedes tienen una idea de cómo se tendría que ir presentando la presentación multimedia. Después tenemos una conclusión final, pero en esta conclusión se basa, de nuevo, como les digo, en las tendencias emergentes y desarrollo futuro, y ahí va a ser, no es repetir todo lo que hizo, sino basarse en una conclusión considerando todo lo que analizó, todo lo que evaluó y todo lo que el alumno puede, digamos, sintetizar, pero no es repetir lo que dijo en la presentación. Y acá también ustedes tienen, siempre la fuente tiene que estar presente. Lo mismo por avances de futuro o avances a futuro, ahí también tiene que estar el título para que el examinador pueda ir siguiendo y va a ser mucho más fácil la corrección para el examinador porque va a poder ubicarse bien en la parte o a lo que el alumno está indicando. Y sobre todo cuando habla también, bueno, ahora voy a hablar de los avances a futuro, las tendencias emergentes son ya que basándome en las fuentes, etcétera, etcétera. Y así para cada uno de los aspectos que va a ir mencionando. Fíjense que las imágenes tienen que ser coherentes con el tema, porque si no son coherentes, también va a ir en desmedro de la nota que el alumno puede obtener en la presentación, porque el criterio E es toda la presentación de la presentación multimedia. Bueno, y acá tenemos lo mismo, como para que ustedes vean los títulos, cómo se presentan, etcétera. Y algunos consejos que nosotros damos como para poder estar, digamos, ayornados a todo lo que se va dando, si hay cambios, etcétera. Y tenemos algunos recursos, que por un lado tenemos un grupo de Facebook, este grupo lo maneja Bárbara Stefanix, que es precisamente de Sociedad Digital, al que ustedes pueden acceder, lo buscan en Facebook, le piden a ella autorización y ella va a ser la que les va a permitir a ustedes ingresar. La mayoría de los temas están en inglés, pero es un grupo en el que una vez que son aceptados, ustedes también pueden participar, pueden presentar a lo mejor artículos que son interesantes, entonces la comunidad de habla hispana también puede ir participando en los mismos. Después hay foro de debates que se puede acceder desde MyIB, accediendo a la asignatura Sociedad Digital, tienen foros de debate. Por otro lado, ustedes tienen una ayuda muy importante que es el coordinador de la IB de la escuela, que él está al tanto de todos los cambios, de todas las modificaciones, porque tiene un contacto muy directo con el IB. Entonces, a él
pueden acercarse o a ella porque seguramente los va a ayudar a responder las inquietudes que tienen. Por otro lado, tenemos esta parte que es quizá importante para ustedes, porque yo pude ver algo en el chat que había algunas preguntas. Entonces, también lo pueden hacer con la herramienta de preguntas y respuestas, pero si la escriben en el chat, ya las podemos empezar a responder. Em, Como yo voy a cerrar mi presentación antes de empezar con las preguntas, voy a terminar con lo último que me queda y así podemos trabajar con ustedes y responderles en todo lo que podamos. Lo importante es que ustedes puedan ingresar en IB Exchange. Recuerden que ingresan desde MyIB y tienen muchos recursos. Miren, acá está el logo como los pusimos al principio. En MyIB ustedes entran, se van a encontrar con estos logos y el IB Exchange, ahí ingresan y van a tener una parte que dice Digital Society y Sociedad Digital. En la parte que ustedes vean que, bueno, dice preguntas, comunidad, etcétera, empieza a desarrollarse todo en español. Y seguramente muchos de ustedes también pueden acceder a la parte de inglés, así que es un material muy valorado e importante para los que impartimos la materia. Y por otro lado, también ahí desde IB Exchange van a tener acceso a los eventos que se presentan, así como ustedes accedieron a este evento, también con el tiempo van a ir surgiendo otros eventos en los cuales ustedes también van a poder participar y todo está en IB Exchange. Miren, es una plataforma excelente para nosotros, por eso es importantísimo que ustedes puedan acceder. Y este es el link que ustedes, no el link, sino la imagen que ustedes se van a encontrar cuando ingresen, la parte de eventos, y ahí recuerden que van a tener y tienen todo el material del video que estamos haciendo ahora y después la presentación que estamos dando. Bueno, entonces ahora les vamos a agradecer, pero yo dejo de compartir y vamos a ir a las preguntas. Si ustedes quieren, pueden, voy a Yeah, ver. there were a few questions in the chat. I don't know if you can see the chat, Eli and Marta. And then also, I forgot to Yes. mention I have a very quick feedback poll that I'm going to launch. It's in Spanish. I won't try to say it in Spanish, but if folks can give us their feedback, this tells us what they would like to see in future events like this. So I don't know if you can see the pop-up. It just says, what would you Yeah. like to see? What can we do better next time, etc. Regio, así que tienen acá que se presenta una encuesta que ustedes pueden completar, la pueden completar ahora, la pueden completar después y está presente como para que lo puedan hacer. Y cuando, Laura, if we can work with the questions, Oh, please yeah, let us sure. know. Sí. Yeah. Yo tengo acá, I can see the question Okay, written. great, 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 great. Ok, yo tengo Bueno. acá la pregunta de Karen Espinosa. Consulta si existe un formato estandarizado para el documento de indagación. No hay un formato estandarizado, pero hay una sugerencia. Yo tengo acá, yo voy a compartir con la pantalla para que ustedes vean, porque he mostrado un poco en mi palestra, pero acá está mejor. Está en inglés, pero voy a demostrar para ustedes acá. Eh, Tiene el documento del proceso de indagación. Lo que se sugiere es que se empiece con el criterio A. Entonces escribe criterio A y empieza con la pregunta de indagación. Ahí está la pregunta de indagación. Después sigue con el ejemplo del mundo real. Un párrafo con el ejemplo del mundo real. Y esto se sigue con las conexiones. Contexto, como he dicho,
usa los números de la guía de sociedad digital, por ejemplo, 2.2 expresión, tópico 2.2a, tema 2.2a, y habla explica la conexión que hay entre este contexto y la pregunta de investigación. Eu mesmo hace com o contenido, eu mesmo hace com o concepto. Não há, se pode concepto primeiro, contenido depois, não é importante. Lo importante é que estejam todos estes cinco elementos. La pregunta de investigação debaixo de onde se diz critério A, é importante que se repita a pergunta, mesmo que se a pergunta está lá em o início do projeto, quando empieza o documento, critério A, aí vai a pergunta. Depois, eu exemplo do mundo real. E depois, as explicações de las conexões entre contexto, contenido e conceitos com a pergunta de investigação. Depois disto, critério B, afirmações e perspectivas. Empieza com o formato bibliográfico, a referência à fonte 1, a referência como é mostrado em minha apresentação, com o título, o autor, todo o que se necessita, o link da página, e aí uma ou dois párrafos se discute las perspectivas, las afirmaciones y se habla también de la credibilidad de la fuente y se incluye una justificación de su uso en la indagación. Cuando cierra con la fuente 1, empieza con la fuente 2 y hace lo mismo. Y cuando termina con la fuente 2, empieza con la fuente 3 y hace lo mismo. Bajo esto, la lista de referencias y los apéndices. Creio que este é o formato mais acceptado, é o formato que é mais fácil para os examinadores seguirem. La otra pregunta de Karen es si el documento de indagación considera redactar una respuesta a la pregunta o una conclusión a los hallazgos. No, esta respuesta a la pregunta de indagación viene en la presentación multimedia, cuando se analiza las fuentes y en el final de la parte del criterio C hay una conclusión. Antes de las tendencias emergentes y futuros desarrollos. No en el documento del proceso de investigación. ¿Está bien? Gracias, Karen. Marta, ¿quieres seguir? Sí, la otra pregunta también de Karin es si es posible tener ejemplos de videos que obtuvieron el máximo puntaje. Nosotros estamos trabajando con el IB para que se puedan publicar en proyectos que han tenido muy buenos puntajes, así que creemos que próximamente van a estar publicados para que ustedes puedan tener ejemplos del mismo. Ahora, la otra pregunta dice, ¿en el video se siguen usando las mismas tres fuentes? ¿No se pueden sumar otras? Se usan las tres fuentes que están en el criterio B, esas las tienen que usar sí o sí, y sí hay que sumar otras, porque el estudiante hizo investigación en más de esas tres fuentes que figuran en el criterio B, y por lo tanto tiene que ir también dando evidencia de las otras fuentes que utilizó. Y esas otras fuentes que utilizó tienen que estar también en las referencias bibliográficas que están a continuación del criterio B. Es decir, no hay que limitarse solamente a esas tres fuentes que están detalladas en el criterio B y que tienen que estar en el proyecto, sino que también tiene que haber sí o sí más fuentes. Así que eso es importante y gracias por la pregunta. Em,
Después dice, Manuel pregunta, ¿se deben considerar más fuentes primarias que secundarias? No, porque pueden hacer una entrevista, pueden hacer una encuesta y las secundarias siempre van a ser más que las primarias, porque las primarias están relacionadas con las que el alumno de primera mano va a obtener, es decir, que no las va a encontrar como fuente secundaria. Pero es importante que o a lo largo de su proyecto hagan una encuesta, hagan una entrevista, no las dos, puede ser una u otra, pero va a sumar más si también trabajó con fuentes primarias. No sé, Lo Eli, si recomiendo. querés- Perdón, Sí, recomiendo que hagan fuentes primarias y secundarias porque esto ayuda con las conclusiones. Siempre sugiero a mis alumnos que hagan la investigación secundaria, presentan la investigación secundaria, los resultados, y después presentan los resultados de la investigación primaria. Y así pueden comparar una con la otra para los resultados más adecuados, más apropiados a la investigación. sí, incluso Eli creo que es la forma también de poder generar una discusión. Lo que Perfecto. obtuve de una fuente es lo que obtuve de otra y ahí es donde el alumno va a poder hacerlo, porque si no también le va a ser un poco difícil si no tiene muchas fuentes como para poder trabajar. Ujú, perfecto. En el criterio, a ver qué dice en el En el criterio. criterio B, las tres fuentes deben desarrollarse, ¿verdad? Sí, en el criterio B, lo que hace es presentarlas a una discusión de las perspectivas de cada fuente. Entonces, esto es lo que dice la fuente, no solamente una explicación, no, una descripción, pero una discusión de lo que está diciendo, en qué lado, de qué perspectiva tiene del mismo tema. La fuente uno y después la fuente 2 y la fuente 3. ¿Cuáles son las diferentes perspectivas? ¿Cómo llegaron a estas conclusiones en los autores de estas fuentes? Esto es que es importante desarrollar en el criterio B. Hay otra pregunta, Eli, del criterio, me parece que es del criterio A. A ver, Karin, a continuación de las tres fuentes que deben desarrollarse, ella está escribiendo algo. No sé, Karin, si nos podés explicar qué es lo que, si abrís el micrófono. Hola, Sí, hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por su tiempo. Muy claro, perdón tantas preguntas, pero son cosas que de pronto uno no tiene que preguntarle en el día a día no. y aquí Si estamos. podés, Karin, si podés hablarnos un poquito más lento, porque por la conexión nos va muy rápido. Ya, ok. En el criterio B me refería a que en la rúbrica de evaluación, acá donde marqué con una flechita, lo voy a volver a poner en el chat, dice, en esta sección no es necesario discutir todas las fuentes utilizadas en la indagación. Mi pregunta es, ¿esto se refiere a que discuto tres fuentes en el criterio B, solo tres y todas las demás que usé, ya sea para las tendencias, las tecnologías emergentes, etcétera, no las desarrollo, sino que elijo solo tres, porque había malinterpretado ese punto antes. Pensé que de las tres podía desarrollar dos, pero ahora creo que entendí que desarrollo tres y todas las demás las menciono en el video multimedia, ¿verdad? Así Perfecto, es. perfecto. Sí, Ok, muchas gracias. gracias a vos por la pregunta. Em, Las encuestas o entrevistas, cuando el estudiante lo realiza, se involucra más en la indagación. Eso se debe recomendar. Siempre las entrevistas y las encuestas que hagan va a estar relacionada con esa pregunta de indagación que se hizo. Por lo tanto, tiene que haber una conexión. Y sí, recomendarle al alumno que si, por ejemplo, está trabajando sobre algún tema relacionado con una escuela, como dijo al principio Eli, y está trabajando con, no sé, cómo afecta el uso de los celulares en la escuela en el tal año.
Bueno, seguramente va a ser una encuesta relacionada, una serie de preguntas relacionada con esa temática, para que tenga conexión con lo que él está investigando, con lo que él está indagando. No sé, Manuel, si respondí a tu pregunta. Hay una pregunta acá de Mauro que dice, con respecto al título de la evaluación, si está bien proyecto de indagación o proyecto de investigación. A mí me parece que no está bien cualquier uno, pero Marta, ¿qué piensa? Yo creo que si leemos un proyecto que tiene uno u otro título, no vamos a poner que es incorrecto. Quizá estamos ahora trabajando más con lo que es proyecto de indagación, pero Perfecto, no lo tomaríamos como mal que si escribe proyecto de investigación, me cierto. parece. Y después, bueno, creo que hay un número mínimo de entrevistas o encuestas para las fuentes primarias. Siempre que tenga sentido lo que hagan, está bien. El tema es que sea coherente con ese tema y esa pregunta de indagación. Bien. Lo importante es que sea relevante para la pregunta de indagación. No se debe hacer entrevistas solo por hacerlo. Tiene que hacerlo que sea relevante. Ahí está. Bueno, eh, calidad más que cantidad. Ujú. Bueno, no sé si hay más preguntas. Laura, I Es, don't know if they have a- more a- hay, un- questions. hay una acá de Rosario. Si no hay fuentes primarias, tendrán puntuación más baja. No necesariamente, no necesariamente. Depende mucho del tema y cuál la relevancia de las fuentes primarias o no. Karen, una observación. En la plataforma en la cual se suben los proyectos para ser evaluados, exige subir un video. Y una vez me pasó que un estudiante no envió y debí crear uno para poder enviar. A veces sucede que el estudiante no envía el video, pero no es que tenemos que crear uno, sino simplemente poner una plaquita. El estudiante no envió el video y eso es lo que se sube. Perfecto. Ya. Pero no hay que crear uno. A veces pasa, no es muy usual, pero nos encontramos a veces que sucede eso. Verdad. Great. All right. I think we've got all the questions. I'm going to post this video right after the call. Muchas gracias, Marta and Eli, and everybody for joining. And we'll see you another time. And thank you for joining. Muchas gracias a Muchas todos. gracias y bueno, muchas gracias por haber participado de este webinar. Les mandamos, Eli, un saludo. Saludo a todos.